תהיה לשוב להיות בגזרותיך ובסופה אחיה אז אשוב ואתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי שם אתה לי בקיומי אז אשוב ואתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי שם אתה לי בקיומי אתה שם איתי רבות הדרכים אותה ניסיתי וכולן הלכתי טועה רבים בקולות להם הקשבתי אך כל אחד אז אשוב ואתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי שם אתה לי בקרבי אז אשוב ואתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי שם אתה לי בקרבי אתה שם איתי אתה שם איתי Shabbat Shalom para todos en este nuevo y precioso Shabbat. Un saludo para los que están allí. ¿Cómo está la conexión? ¿Cómo está? Ya hay unos cuantos conectados. Ya hay varios conectados. Baruch Hashem. Un saludo para todos que están conectando ahorita por este medio de Instagram, donde vamos a llevar la parashá el día de hoy. Es un gran regocijo poder estar nuevamente con ustedes compartiendo esta parashá tan importante, tan rica y que tiene tanta enseñanza. Tratar de condensarla en un solo o dos o tres puntos es bastante complejo, pero vamos a tratar de desarrollarla de la mejor forma y de la mejor manera en que podamos comprender qué nos quiere revelar el Eterno a través de su palabra en esta parashá, donde venimos estudiando justamente el inicio, por decirlo así, de nuestro pueblo Israel. Quiero enviar un gran saludo a toda la comunidad Beit Jacob, a los que están conectados, también para los que pronto verán esta grabación también en la red. Acuérdense de que esta grabación de Instagram queda en el reel de los videos IGTV y también posteriormente también es grabado o queda grabado en el canal de YouTube de la sinagoga. Un saludo muy especial para nuestra congregación hija en Los Teques, Beit Jacob, Los Teques, con el Moré Yoris y su esposa Jessie, y a toda la comunidad de allá, también a nuestros grandes amigos y nuestra congregación hermana allá en Maracaibo, Beit Lehem, nuestros amigos también de Nueva Esparta, Margarita, y también allá en Guarenas, que también tenemos otro pequeño grupo de estudio de la Torá de Beit Jacob. Un preámbulo con respecto a esta parashá, Vayetze, y salió. Estamos hablando específicamente de Jacob. Es interesante ver cómo Jacob puede ser como el hijo consentido de Rivka y
de Isaac. Es complicado ver la situación en la cual él luchó por obtener la bendición. Como lo vemos en la parashá pasada de Toldot, Esaú, como se le conoce, en cierto modo despreció, porque esa es la expresión que muchas veces vemos con respecto a Esaú, a Esav. Perdón. Esav, en algunas doctrinas lo quieren dar a demostrar como el inocente en esta historia, y a Jacob como el malvado, por decirlo así. En muchas doctrinas se ha tratado de enseñar de que Jacob era el manipulador, era el suplantador, el que era vivo, tenaz, ¿no? Pero difiere un poco de eso, porque realmente Esav no era de un corazón agradable al Eterno. Es tanto así que Esav menosprecia y desprecia la primogenitura. Y eso a su vez es despreciar y echar a un lado, sin importar por un plato de lentejas, la bendición del Eterno. Es algo bastante fuerte, bastante duro, por decirlo así, que perder la bendición del Eterno, perder esa primogenitura por un plato de lentejas, es despreciar al Eterno mismo. Y por eso que en la Torá se nos enseña que por qué el Eterno amó más a Jacob, porque la misma historia nos enseña qué fue lo que pasó con Esav. Esav llegó a decir que odiaba a Jacob por lo que había hecho, como un niño malcriado, se puede decir en cierto sentido. Esav se juntó con las mujeres cananeas que le hicieron la vida imposible a su padre Isaac y su madre Ribca o Rebeca. Esav, bien su descendencia, viene Amalek, los amalecitas, los que confrontaron a Israel saliendo de Egipto y haciéndole frente, ellos estando desprotegidos solamente por un odio, un antisemitismo, por decirlo así, anti-Israel, un movimiento que ha existido por mucho tiempo, donde el Eterno ha tratado de cortarlo de la faz de la tierra. Y justamente ese sentido del materialismo, ese sentido del interés, va junto al sentido espiritual, al sentido de acercarse al Eterno de una forma espiritual. Esa batalla interna que tenía Ribca en su vientre con dos personajes, dos naciones, como nos dice la parashá anterior, donde había una lucha, claro, una lucha que tenemos constantemente nosotros como pueblo de Israel, nosotros como personas, nosotros como individuos, tenemos una lucha constante entre el Yeser Hatov y el Yeser Hará, esa tendencia a hacer lo bueno y esa tendencia a hacer lo malo, esa inclinación al mal. Esa batalla es constante y esa batalla la vive físicamente nuestro pueblo Israel también. Cuando nosotros vemos la historia de Abraham, la historia de Isaac y la historia de Jacob, me gustaría definirlo o trato siempre de dar esta enseñanza con que Abraham representa al Padre creador, el iniciador de todo. Y en cierto modo, Abraham inicia todo, porque el Eterno escogió a Abraham para de Abraham empezar a hacer y formar un pueblo. Nosotros no podemos decir que el Elohim, el Dios, es Dios solamente de Abraham. No podemos decir que el Elohim es Dios solamente de Isaac. No, nosotros decimos, la palabra dice que el Elohim es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. No van separados.
Y cuando yo me refiero a que Abraham representa al Padre como el iniciador, como el creador, pues fue porque Abraham fue el primero que inició. Abraham fue el que se alejó de la idolatría. Abraham fue el que le hizo caso al Eterno, bendito sea. Fue el que fue a una tierra totalmente desconocida. Y empezó su peregrinaje y esa prueba donde fue formado en la fe, en la justicia. Y vemos a un Isaac que representa al hijo que hereda todo de su padre. De hecho, en la historia de Isaac no vemos nada nuevo. Isaac no hizo nada nuevo. Todo lo que hizo Isaac fue lo que su padre hizo. Por eso es que Isaac representa al hijo. Y Jacob representa a la Ruach HaKodesh. Jacob representa a el espíritu de santidad, como debería ser su definición correcta. El espíritu de santidad. Ojo, no estoy hablando de Trinidad como tal, no, estoy hablando de cada una de las formas en que el Eterno se muestra a nuestro pueblo Israel y cómo nosotros tenemos que pasar esta experiencia. Porque todo lo que pasa a nuestro pueblo Israel y los que pasaron nuestros patriarcas, nosotros debemos pasarlo también. Para nosotros ser formados, para nosotros estar unidos como pueblo de Israel, nosotros tenemos que entender que el Elohim es de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, para poder ser formados como pueblo de Israel. Ahora, nosotros tenemos que pasar la experiencia de Abraham, tenemos que pasar la experiencia de Isaac y tenemos que pasar la experiencia de Jacob. La experiencia de Abraham es una experiencia donde abandonamos la idolatría, abandonamos el pecado y vamos en pos del Eterno, bendito sea. La experiencia de Isaac es la gracia. La experiencia de Isaac es la gracia. Después que nosotros hemos decidido que el Eterno nos ha escogido, nos ha llamado y hemos dejado la idolatría, hemos dejado esos caminos, nosotros empezamos a vivir un tiempo de gracia, como es en la vida de Isaac. Empezamos a vivir una vida donde estamos bajo la gracia. Así como Mashiach Yeshua. Pero falta uno. No podemos ser solamente vivir la experiencia de Abraham o solamente vivir la experiencia de Isaac. Muchos se quedan solamente en Abraham, creen y asisten a una congregación o asisten a un lugar solamente creyendo. Y no creen en la gracia, se sienten culpables constantemente. Hay otros, en cambio, en que han aceptado, han creído, han entrado como Abraham y después están viviendo con Isaac bajo la gracia y se quedan bajo solamente la gracia. Pero no puede ser llamado el Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac. No, falta Jacob. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. ¿Y cuál es la experiencia de Jacob? Justamente esa lucha que hay entre hacer lo bueno y esa lucha de hacer lo malo. Esa lucha nos las da ¿cuál? La Torá. Y esa experiencia justamente la tenemos con el espíritu de santidad, la Ruach HaKodesh, que es lo que representa Jacob. La Ruach HaKodesh es la que nos va formando en nuestra vida diaria como creyentes. La Ruach HaKodesh es la que nos indica, la que nos lleva a la Torá y nos da la revelación de los caminos del Eterno. La Ruach HaKodesh es la que está constantemente en nuestra vida diciéndonos, epa, estás equivocado, mira, por ahí no es. Nos redarguye. Bien dicen los profetas que la Torá iba a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Mashiach Yeshua dijo que enviaría al Consolador para que constantemente fuéramos revelados en la misma Torá. Y esas luchas que vivimos constantemente con la Ruach HaKodesh es esa vida diaria que nosotros tenemos, esa lucha.
Esa lucha que tenemos, ¿a qué nos refiere esa lucha? Justamente a la parashá de la semana que viene. Esa lucha que tuvo Jacob con el ángel del Eterno para obtener la bendición. Así es nuestra lucha. Nuestra lucha es luchar, pelear, constantemente trabajar para obtener la bendición. Esa es la vida de Jacob, esa es la vida de la Ruach HaKodesh, de la presencia divina, del Espíritu de Santidad, que constantemente nos va preparando y nos va formando para ser mejores personas. Nos va formando para prepararnos la venida de Mashiach. Nos va formando y preparando nuestra vida, nuestro caminar para el Olam Haba. Y cuando dice que Jacob inicia o parte o salió de Beersheba, Beersheba hablábamos que significa donde están las aguas, donde están los pozos que abrió Isaac. Estaba en un sitio donde abundaba el agua, donde estaba cómodo, habitaba en las tiendas. Él nunca había salido, tal vez como su hermano Esaf. Esaf estaba acostumbrado a dormir en los campos, en los prados, cuando cazaba, pero él no. Jacob era un hombre que estudiaba Torá, era un hombre que estaba en los negocios de las tiendas y siempre estaba cómodo. Esaf salió de su casa y tuvo que dormir en el suelo. Fue la primera vez que Esaf en camino a Harán. Hay una unión entre Abraham y Jacob. Abraham salió de Harán para entrar a la tierra de Canaán, mientras que Jacob sale de la tierra de Canaán para entrar en la tierra de Harán. Muchas veces el Eterno, bendito sea, permite que nuestros caminos vayan hacia Harán, vayan hacia nuestro pasado para corregir, porque quiere formarnos, porque quiere disciplinarnos. Y tal vez esa es una de las cosas que el Eterno quiere con Jacob, formarlo, quiere disciplinarlo, quiere pulirlo, quiere hacer de Jacob el hombre que va a comandar prácticamente al pueblo que va a iniciar todo esto, toda esta historia que es Israel. Jacob empieza a ser formado. Tanto es así que cuando leemos en la parashá, estamos en Génesis, Bereshit, capítulo 28, a partir del 10 en adelante, en su camino, él duerme, reposa, reposa y pone una piedra por cabecera. Y tiene un sueño donde hay una gran escalera y los ángeles suben y bajan. Y el Eterno, bendito sea, está en pie sobre ella y le dijo: yo soy el Eterno, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. La tierra donde estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí no hay nada nuevo. Esta promesa el Eterno se la había dado a Abraham, y esta promesa se la había dado también a Isaac, su padre. Pero hay algo que es tremendo. Abraham, cuando se le da la promesa, es porque va a la tierra que el Eterno quiere que le tome posesión, que es Canaán. Isaac nunca sale de la tierra de Canaán, así como Mashiach Yeshua nunca salió de Israel. Pero Isaac iba a salir de la tierra de Canaán. Y aquí es donde viene una promesa hermosa para nosotros, para toda la diáspora, para todo ese pueblo de Israel, que por distintas circunstancias tuvo que salir de la tierra prometida. Y es una promesa que hasta el sol de hoy se cumple. Es una promesa que hasta el sol de hoy nos acompaña. Es una promesa que hasta el sol de hoy podemos decir que la palabra del Eterno se cumple. Es sólida, es como una roca, firme, y siempre se cumple. Dice en el versículo 15, estamos en Génesis 28, Bereshit 28, versículo 15, dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas,
y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y ahí fue cuando despertó Jacob. ¡Wow! ¡Qué promesa tan hermosa! ¡Qué promesa tan hermosa! Déjame decirte que cuando nosotros hemos sido sellados, que cuando nosotros hemos pasado la experiencia de Abraham en haber creído, entramos dentro de la promesa como Isaac, con la gracia que representa a Mashiach Yeshua. En nuestro diario caminar, en nuestra peregrinación, como lo ha sido el pueblo de Israel y nosotros mismos, en nuestra experiencia en el mundo, hay una gran promesa. Y dice: yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. El Eterno nunca nos va a dejar hasta hacer lo que ha prometido en nuestras vidas, hasta formarnos, hasta llevarnos, hasta pulirnos, perfeccionarnos para estar delante del Eterno, bendito sea. ¿Quién hace ese trabajo? La presencia divina, el Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como se le es conocido. Es el que constantemente está haciendo ese trabajo, porque el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, así como en el principio el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de la tierra, sobre toda la tierra, porque era el poder creador, formador. La palabra dada, el Mashiach, Yeshua, pero también la Ruach HaKodesh, la presencia divina, la formadora, es la que estamos viviendo. Nos forma, nos pule, nos confronta constantemente. Jacob se levanta consternado, asustado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque estaba teniendo una experiencia con el Eterno, bendito sea. Ciertamente dijo: el Eterno está en este lugar, porque lo sintió, pudo vivir esa experiencia en un sueño. Pero hay algo tremendo en la vida de Jacob. La vida de Jacob se cierne, como lo estábamos diciendo en un principio, en esa búsqueda espiritual, en ese plano espiritual y en esa lucha de tratar de llevar esas experiencias espirituales al mundo físico. Y ese es el gran detalle de la experiencia de Jacob, en la cual nosotros tenemos que vivirla. La experiencia de Jacob era tratar de enfocar toda esa experiencia espiritual al mundo físico, trasladarla al mundo físico. Y esa es la lucha que nosotros tenemos constantemente. Que toda la experiencia espiritual que vivimos, toda la experiencia espiritual que usualmente caminamos, llevarlas al mundo físico. Llevarlas realmente al mundo físico. Esa es la lucha que tenemos constantemente. Porque es muy fácil pensar o tal vez meditar, orar, tener una experiencia espiritual en la mente, en un sueño. Pero realmente es nuestra vida física, trasladar esa experiencia espiritual a nuestro mundo físico, porque nuestro mundo físico lo rechaza. Nuestro mundo físico quiere la comodidad, nuestro mundo físico quiere otro tipo de cosas, llenar el estómago, buscar los deseos personales, individuales. Ese yo, alimentar ese yo. Ese es el mundo físico. Buscar los placeres. Que no están mal porque el Eterno los creó. El Eterno creó todo, bendito sea. Pero tiene que haber un equilibrio. Y esa experiencia espiritual llevarla al mundo físico. Y eso es lo que Jacob empieza a luchar. Y empieza a demostrar. Jacob ciertamente dice que el Eterno habita en ese lugar. Y asustado añadió: estamos en el 17. ¿Cuán terrible es este lugar? Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Eso es tremendo. De ahí empezó a decirle Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Los ángeles subiendo y bajando. Pero hay algo que me quiero enfocar en esta parashá que me parece que es el centro de la enseñanza que me gustaría llevar. Es que Jacob hizo algo profético, algo tremendo. Es la experiencia
que él tuvo espiritual la llevó al mundo físico. Usted me dirá, ¿cuál? Se cumple hasta hoy. Hay algo tremendo que es profético en Jacob. En Jacob se dice, o la promesa que se le dio a Jacob, es que de él saldría una multitud de naciones. Y aquí empezamos a ver algo profético en este sueño, en este lugar, donde él dice que obviamente la presencia del Eterno está en este lugar. Cuán terrible es este lugar. Le dio miedo. Le dio miedo porque tuvo una experiencia tremenda y profunda. Pudo sentir que ese lugar era sagrado, era Kadosh, era santo. Y él ciertamente madrugó por la mañana, dice el 18, y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió. Y aquí hay algo tremendo y profético, por lo cual yo me quiero centrar. Siempre se habla de la escalera, de los ángeles, su interpretación, y bueno, la podemos buscar. Pero me gustaría centrarme en este detalle. La piedra que él tuvo por cabecera. El sueño usualmente es una unión entre esa parte de la Neshama, esa parte espiritual, y nuestra conciencia física. Cuando quedamos en un estado dormido, quieto, de quietud. Pero eso pasa, el sueño pasa realmente en nuestra mente. Y justamente esa piedra estaba apoyada en la mente de Jacob. El conocimiento, el cerebro, la parte física. Y justamente el sueño va por allí, porque el sueño lo tiene una revelación en la parte de la conciencia. Y esta piedra tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque en esta piedra él hizo un pacto. Y en esta piedra él derramó aceite. O sea, la ungió, como lo dice el capítulo 18. Derramó aceite sobre ella. ¿Qué nos puede decir eso? Inmediatamente cuando él derrama el aceite le llama a aquel lugar Betel. Pero hay algo que une a Jacob con ese sitio y que acompaña a nuestro pueblo Israel por todos los tiempos, hasta en Egipto. Ese lugar anteriormente se llamaba Luz, y lo podemos ver en la historia de Abraham y en la historia de Isaac, justamente ese lugar. El traductor que cuando hicieron e interpretaron esta parte de la Biblia, el traductor en español no tradujo realmente lo que significa luz. Luz, pensó que a lo mejor era luz como la luz que vemos, el resplandor, pero no es así. Luz en hebreo significa almendro. Era un lugar de almendros. Y la vida de Jacob se basa en los almendros. Tanto es así que dice la tradición que Jacob mandó a plantar almendros en toda la parte de Egipto donde estaba nuestro pueblo Israel, para no contaminarse con las cosas egipcias y para no mezclarse con las cosas egipcias. Tanto es así que el arca es hecha con madera de almendro y recubierta de oro. El almendro tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque es justamente lo que hace esa unión entre el Eterno y Jacob. El gran significado de esta piedra es que Jacob vierte aceite, la unge, y eso tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque en ese lugar iban a ser solamente dos, los grandes personajes de la historia de Israel proféticamente, que iban a ser ungidos. Tanto el Cohen Gadol, el representante, por decirlo así, ante la presencia del Eterno, bendito sea, y también el Melech, el rey. Y no solamente eso, sino que esa piedra representa la piedra angular. Esa piedra representa al Mashiach. Jacob está ungiendo físicamente lo que él vio en un sueño a lo que va a hacer
posteriormente, proféticamente, la piedra angular de toda nuestra historia. Y esa piedra angular, esa piedra de cimiento, esa piedra perfecta, es Mashiach Yeshua. Esa piedra del templo, esa piedra en la cual todos debemos compartirla y ser partícipes y ser imitadores. O sea, la piedra del cimiento más todas las piedras, ¿para qué? Para conformar el lugar de la presencia divina del Eterno. Y es algo tremendo que quiero compartirlo con ustedes justamente. Me gustó mucho mientras estuve estudiando la parashá esta semana, que me llevó el Eterno, bendito sea, a dar la enseñanza con respecto a Mashiach. Con respecto a Mashiach. Cada enseñanza que nosotros veamos en la Torá, y es un consejo que le doy a todos los que están dentro de las raíces hebreas, y en sí decirlo, investigando y estudiando. Yo sé que a muchos les gusta escuchar muchos rabinos, escuchar al rabino Google y YouTube y todo lo demás. Pero déjame decirte algo. Toda enseñanza tiene que estar basada en Mashiach. Toda enseñanza tiene que estar basada en Mashiach. Porque sin Mashiach no podemos llegar al Padre. Sin Mashiach Yeshua nosotros no podemos acercarnos al Padre. Todo fue creado por Él y para Él. Y toda la enseñanza y todo lo que pasa, cada significado de cada cosa que pasa, está ahí Mashiach presente. Y la piedra que está ungiendo con aceite, Jacob representa a la piedra principal, a la piedra preciosa. Tuvo una experiencia espiritual y la está llevando al mundo físico. Ya después vemos la historia de Jacob, cómo fue siendo formado, va a casa de Labán. Labán era más vivo que él. Es tremendo. A una persona astuta hay que ser sagaz con una persona astuta. Y Jacob fue sagaz. Muchos lo quieren llamar como el vivo y todo lo demás. No. ¿Por qué ustedes creen que Jacob tomó del talón a Esaf? Jacob no solamente significa suplantador, significa calcañar, talón. Cuando decimos calcañar y decimos talón, ¿a qué nos viene a la mente? Inmediatamente a Bereshit, a la creación. Cuando el hombre, Adán y Java pecan y el Eterno le habla a la serpiente. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y así como la serpiente engañó a Java, pues Esaf no iba a ser el primogénito. Jacob, cuando tomó ese talón, arrebató la primogenitura. ¿Ustedes se imaginan un pueblo de Israel bajo los designios de Esaf? Imposible. Imposible. Porque el Eterno tenía otro plan. Porque el Eterno fue más astuto y sagaz que la serpiente, que trataba de hacer de Israel a Esaf, que era el que le correspondía. No, el Eterno tenía un as bajo la manga, como dicen por ahí. Y esta experiencia espiritual que tiene Jacob la trata al mundo físico. Y me gustaría que me acompañaras un momento. Busca en tu Torah, en tu Biblia, el Salmo 118. Vamos a Salmo 118, versículo 22. Aquí no está hablando de algo profético. Nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal por la cual se empieza toda la construcción, donde se basa toda la construcción. Sin esa piedra del ángulo no se puede hacer una construcción.
No se puede llevar a cabo en toda su plenitud. Esa piedra es principal. Y aquí esta parte profética que nos habla el Tejilín, el Salmo 118, 22, nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra principal. Esa piedra que puso en un principio Jacob, donde Jacob nos dice, o dice la parte de allí, que ese lugar siempre iba a ser un lugar de la presencia del Eterno. Un lugar donde iba a estar constantemente los ángeles subiendo y bajando. Un lugar donde se iba a manifestar la presencia del Eterno, bendito sea. Aquí estamos hablando en el mundo físico. Podemos decir mucha conjetura en el mundo espiritual. Pero quiero centrarme en esto. Vamos a buscar ahora Mateo. Por favor, acompáñenme. Vamos a ir leyendo. Pues son muy interesantes estas porciones. Mateo capítulo 21. Vamos a buscar Mateo capítulo 21. Desde el versículo 33. Vamos a leerlo. ¿En qué nos dice Mashiach? Que justamente esa piedra del ángulo, ¿qué significado tiene esta piedra que fue desechada? Esta piedra que en un principio fue puesta por Jacob, esta piedra que estaba allí y fue ungida por Jacob. Nos dice desde el 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella la arrendó, o sea, la dejó encargada a unos labradores. Vean lo que significa esta porción. Es tremenda. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¡Wow! Eso suena como a los profetas cuando fueron enviados por el Eterno a ver qué estaba haciendo el pueblo de Israel. De nuevo envió a otros siervos más que los primeros y le hicieron igualmente. Como una advertencia, como que constantemente el Eterno está viendo al pueblo de Israel. Finalmente les envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y poseamos su herencia. Wow. Y prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le responden: a los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en sus tiempos. Yeshua les dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta se ha convertido en piedra angular. De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a vuestros ojos. Por esto os digo que el reino del Eterno os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y luego de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos. ¡Wow! Esto es profético, esto es tremendo lo que nos está hablando aquí Mashiach Yeshua con respecto a esta parábola. Y no solamente el pueblo de Israel, está hablando de la iglesia de Roma, por decirlo así. ¿Ah? Hay una gran enseñanza aquí, los invito a que la estudien con calma durante la semana. Pero aquí Yeshua se está refiriendo a lo que es la piedra angular, el hijo. Lo desecharon, lo trataron de matar para robarle la herencia, para robar lo que él traía. Qué lamentable es que muchos usen la palabra de Dios o los dones espirituales o eso que ha sido heredado por Mashiach para
los placeres banales de la vida para los placeres de enriquecerse. Acompáñenme también, vamos a buscar Hechos capítulo 4. Vamos a sustentar todo lo que estamos diciendo con la palabra. Hablar mucho a veces no es tan bueno. La palabra es mejor. Dice Hechos capítulo 4. Vamos a leerlo también. Esto es algo tremendo aquí. Una gran enseñanza con respecto a este tema. Vamos a leerlo en su contexto a partir del 1. Capítulo 4 del libro de Hechos. Hablando ellos al pueblo, se le acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Yeshua la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente. Estamos hablando de Pedro y Juan, de Kefas y Johanán, porque ya era tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que oyeron las palabras creyeron, y en total de los hombres fueron 5,000. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes y los ancianos y los escribas, o sea, el Sanedrín. Y Anás, sumo sacerdote, miren qué interesante esto, para que vean cómo era el orden de los sacerdotes. El orden no se cumplía en los tiempos de Mashiach Yeshua. Había un desorden, ya no había un orden completo. Dice, y Anás, sumo sacerdote, y Caifás. ¿Ok? Estamos hablando del suegro, ni siquiera el hijo. Miren cómo el orden se rompe con respecto al sumo sacerdote. Pero bueno, eso es otro tema que algún día podremos estudiar. Y Juan y Alejandro, todos eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Acuérdense que acaban de hacer una sanación muy importante de una persona de muchos años. Entonces Pedro, lleno de la presencia divina, del espíritu de santidad, de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Mashiach Yeshua, en Yeshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien el Eterno resucitó de entre los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Miren qué importante, estamos en el 11. Refiriéndose a Mashiach, dice, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí refiriéndose, porque se nos refiere a Mashiach Yeshua. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremendo es esto. Miren la enseñanza que nos está dando aquí. Otro punto donde nos dice que Mashiach es esa piedra, la cual había sido ungida en nuestra parashá de hoy con nuestro patriarca Jacob. Buscamos en Efesios. Los invito a que busquemos en el libro de Efesios, capítulo 2. Todo esto lo estamos basando en la palabra, no estamos diciendo nada extraño. Todo esto está basado en la palabra. Efesios 2. Vamos a leerlo en su contexto. Desde el 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por manos de carne, en aquel tiempo estabais sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz,
que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, ojo, reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, el shalom, y reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Baruch Hashem. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Mashiach Yeshua, en quien, bien trabado todo el edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo para el Eterno, bendito sea, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Wow, qué tremendo es esto que estamos viendo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? De lo que el Eterno nos quiere mostrar aquí. Que Mashiach Yeshua es la piedra angular, pero nosotros también somos parte de esas piedras, para la edificación del templo, para que la presencia divina del Eterno esté allí. Así como la experiencia de Abraham, así como la experiencia de Jacob, nuestra experiencia tiene que ser, tanto de Abraham, Isaac y Jacob, tiene que ir con cada uno tomado de la mano. No podemos solamente tener la experiencia de Abraham, no solamente podemos tener la experiencia de Isaac, tenemos que tener la experiencia de los tres, porque el Elohim es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y en Jacob es cuando es formado, es pulido, es tratado para ser mucho mejor. Asimismo es lo que quiere hacer el Eterno con nosotros, bendito sea. Mostrando que la piedra angular, donde se basa toda la construcción, es Mashiach, imitadores de Mashiach. Así tenemos que ser realmente. Y eso es lo que nos está enseñando la porción. ¿Cómo está la conexión? ¿Cómo está la gente? ¿Está respondiendo la gente? Espero que estemos en sintonía. Les invito a que me acompañen nuevamente para el libro Primera de Pedro. Vamos a buscar en Primera de Pedro. Y aquí es como quien dice la guinda del pastel. La guinda del pastel, lo del cual estamos llevando la enseñanza. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2. Y también vamos a leer su contexto. No vamos a basarnos solamente en un versículo. Vamos a leer su contexto del cual se quiere dar la enseñanza. Primera de Pedro capítulo 2 a partir del versículo 1. Dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias. Wow, aquí vemos que aquí hay un trabajo del Ruach HaKodesh, de la presencia divina, del Espíritu de Santidad. Separando lo que el Eterno siempre ha querido en nuestra vida, separar lo que no está bien, quitar eso, ese Yeser Hará, quitarlo de nuestras vidas, apartarlo de nuestra vida, para que nuestro Yeser Hatov esté sobre, no debajo del Yeser Hará, sobre. El Yeser Hará siempre va a estar ahí hasta el día de nuestra muerte, pero nosotros está buscar la Torá, la enseñanza, que estemos en sintonía con el Espíritu de Santidad. Y aquí nos está diciendo, en el capítulo 2 de Primera de Pedro 1, dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, ya que habéis gustado que el Señor es bondadoso, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para el Eterno escogida, preciosa. Yacar, el yacar, precioso, una piedra preciosa. Hay una canción muy bonita que dice Yeshua el yacar, la piedra preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Mire cómo vamos llevando la enseñanza. Vemos primero que Mashiach, vemos primero que Jacob unge la piedra, que va a ser la piedra donde se va a cimentar el templo, ese lugar. Y después vemos que en Salmos nos dice la piedra que desecharon los edificadores. Y cómo esta piedra viene a representar a Mashiach. Y ahora Kefas, Pedro, nos viene a decir que nosotros también somos esas piedras vivas. No la piedra angular es Mashiach Yeshua, pero nosotros también somos esas piedras vivas. Nos dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Mashiach Yeshua, como el Cohen Gadol, como nos dice el libro de Hebreos, por lo cual contiene la escritura. He aquí, miren qué tremendo es esto. ¡Wow! Vamos un momentico, hago una pausa aquí. Vamos un momentico al libro de Isaías. Vamos a buscar Isaías rápidamente, haciendo una pausa en el versículo 5. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Mire esta palabra, qué hermosa es. Si usted puede, anótela, escríbala y póngala, además, póngala en un estado suyo. Ahí a la gente que le gusta escribir cualquier tipo de cosa, en los estados de WhatsApp, en los estados de Facebook, de las redes sociales, ponga este versículo. Isaías 28, versículo 16, dice: por tanto, Adonai, el Eterno, dice así: he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra. Wow, pero miren qué tremendo es esto. Miren lo profético que nos habla aquí. Dice, yo pongo en Sión una piedra por fundamento. Piedra probada. Mashiach fue probado en todo. Mashiach fue probado en todo. Aquí dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado. ¡Wow! Aquí nos habla de Mashiach y estamos en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Piedra probada. ¿Y quién más fue probado? Mashiach Yeshua ha sido probado en todos los ámbitos. La piedra de fundamento angular, la piedra preciosa. Porque Mashiach es precioso lo que hizo, su sacrificio, el amor que demostró. Y de un cimiento estable. ¿Cómo de un cimiento estable? Que Mashiach Yeshua, toda su enseñanza se basó en la Torá. Bendito sea la palabra del Eterno. Y lo más tremendo es que dice, el que crea no será conturbado, no será perturbado, no será removido, será fuerte, será firme. El que crea. Por eso es tan importante, como dice nuestro Raf, no dejes que te roben a Mashiach de corazón. Porque es lo que te mantiene firme, es lo que te mantiene fuerte, es lo que te acerca verdaderamente al Eterno. Wow, qué bella ese versículo, esa palabra en Isaías 28, 16. Y Pedro, Kefas, cuando leemos en el versículo 5, se refiere a este versículo también en el 6. Dice en el 5,
Lo volvemos a repetir. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Mashiach Yeshua, por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será jamás avergonzado. Para vosotros, pues que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos es la piedra que desecharon los edificadores. Esta vino a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Porque hay un propósito. Y el 9 y 10, para terminar esta parte, dice: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas, el que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia. Wow. Que cuando estuve estudiando esta parashá me impactó muchísimo y quería compartirles esta enseñanza, porque esta parashá nos habla sobre Jacob, cómo él sale. Y sí, hemos escuchado las escaleras, hemos escuchado su trato con Labán. Bueno, más aún, la gran prueba que pasó él de Lea y Rica, de Rachel, perdón. Y después tener hijos y esa lucha que hay con las mujeres, eso lo hemos visto. Pero yo quería enfocar de que esa piedra de cabecera que tuvo Jacob, donde él tuvo el sueño, donde tuvo esa conexión con el Eterno, donde empezó a ser formado como hombre, donde empezó a ser tratado como hombre, es Mashiach, es la piedra del fundamento, es la piedra por la cual él levantó un pacto delante del Eterno, bendito sea. El Eterno le hace la promesa que nos acompaña hasta el día de hoy, los que estamos en la diáspora, ojo, los que estamos en la diáspora, y a todo nuestro pueblo Israel que está en la diáspora, nos acompaña hasta el día de hoy esa bendición. Cuando el Eterno cuando Jacob tuvo ese sueño donde vio al Eterno, y el Eterno, aparte de la promesa que ya le había dado a Abraham y a Isaac, el Eterno le añade una promesa a Jacob, porque él está saliendo de la tierra prometida, y le dice: es aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Baruch Hashem. Y así es el Eterno con nosotros. ¿Ah? El Eterno con nosotros también. Y vemos la vida de comerciante que tiene Jacob. Tiene una vida de comerciante, porque en cierto modo, mire lo que le dice Jacob. Vamos ahí mismo. Estamos en el capítulo 28 de Génesis, versículo 20. Y dice: y Jacob hizo un voto. Estamos hablando después que ungió la piedra. Y dice, diciendo: si Elohim estuviera conmigo. Bueno, ya Elohim le había dicho: yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. ¿Ah? Y me protegiera. Él dice, él lo va a proteger. Él dice: y si me protegiera en este camino que ando, y me diera para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y el Eterno llegará a ser mi Elohim. Baruch Hashem. El Eterno le hizo una promesa. Le dijo que lo iba a acompañar, que iba a estar con él, que no le iba a faltar nada. Es más, que lo iba a prosperar, que lo iba a levantar. Porque la promesa del Eterno se iba a cumplir en la vida de Jacob. Muchos dicen, ¿cómo prospera tanto el pueblo de Israel fuera de Israel? Porque es la promesa. ¿Cómo vino José cuando fue a buscar después a Jacob más adelante?
Vino con muchas riquezas. ¿Cómo salió Abraham de Egipto? Con muchas riquezas. ¿Cómo salió nuestro pueblo de Israel? Con muchas riquezas. Cuando el pueblo de Israel luchaba en la tierra de Canaán, se apoderó de muchas riquezas. Porque el Eterno, bendito sea, es el que prospera, es el que levanta y es el que da todas nuestras bendiciones para bendecir a Israel. Es más, digo algo profético ya para terminar, algo profético que pasó con Salomón, Shlomo. Shlomo, David, el que tuvo el sueño, la visión de querer construir una casa de adoración, un templo, el Beit HaMikdash, para levantarlo y erigirlo para poder que se hagan las adoraciones, los sacrificios, en algo fuerte, sólido. Esa era la visión de David, pero el Eterno no permitió que David lo construyese, sino que fue Shlomo, Salomón. Ya más o menos sabemos la historia de eso. ¿Ah? Pero hay algo profético que me gusta muchísimo de esa historia y lo quiero unir a esto ya para culminar. Shlomo, en su gran sabiduría, en su gran inteligencia y con la inteligencia que tenía para los negocios y de tanta abundancia, por decirlo, que estuvo en su reinado, para construir el templo, buscó materiales de todo el globo terráqueo. Las mejores maderas, el mejor oro. Se dicen los historiadores y dicen a muchos sabios que incluso el oro que buscaron fue oro de aquí de América, sobre todo de la América del Sur. Y por eso que hay muchos de las tribus indígenas hay léxico hebraico en muchas palabras. Y Salomón buscó materiales de todo el globo terráqueo, de todos los lugares conocidos y no conocidos, para de lo mejor de la tierra construir el templo. Y cuando nosotros leemos el libro de Pedro, primera de Pedro, donde dice que todos somos piedra viva y nosotros somos esa piedra que va, ese material para construir el templo, es porque de toda la tierra, de todo lo conocido y no conocido, también vamos a ser construidos y vamos a ser llevados y levantados para la presencia divina del Eterno. O sea que es algo profético también eso que hizo Shlomo. Porque nosotros de cada rincón del planeta, en nuestras tefilot, en nuestras oraciones, nos acercamos. Estamos siendo piedras vivas, estamos siendo piedras formadas para la construcción del tercer templo, para la venida de Mashiach. Culminando ya con esta parashá, Vayetze, y salió. Quiero decirte que si tú en algún momento estabas aferrado a la Torá, estabas en los caminos del Eterno y por distintas circunstancias te tuviste que alejar, por distintas circunstancias o problemas tuviste que desviarte o muchas veces tuviste caminos errados, déjame decirte que hay una promesa, que el Eterno dice: donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo, te voy a bendecir, te voy a proteger y yo te volveré a traer a mi lado. Así como la historia del hijo pródigo. El Eterno nunca va a desampararnos, nunca va a soltarnos. ¿Por qué? Porque somos piedra viva para la construcción de su tercer templo, para la venida de Mashiach. Espero que esto haya sido de gran bendición para ti y tu familia. Quiero dar un gran saludo a la gente de Maracaibo que nos está viendo en este momento, allá a la gente de Los Teques también, la gente de Guarenas, de distintos lugares, y también a personas que nos ven desde Brasil y gente de México también que nos ha estado viendo y que siempre están pendientes de nuestras transmisiones grabadas por cuestiones de horario. Una bendición, mucho shalom para sus vidas también. Recordándoles que el próximo Shabbat vamos a estar en la congregación, allá en nuestra Kehilá, en la sinagoga, con el favor del Eterno, ya que va a haber, se van a liberar un poco las restricciones, pero aún vamos a estar con el 40% de aforo, así que estaremos informando con respecto a eso. Espero que esta parashá
haya sido de gran bendición. Me gustaría elevar una pequeña oración de agradecimiento por esta palabra que el Eterno nos ha dado en este día de Shabbat. Avinu Malkeinu, toda Rabá, gracias, 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 gracias. Porque tú nos has dado un linaje. Porque tú nos has dado algo en lo cual podemos aferrarnos. Porque cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos nada, tú nos has dado a Mashiach Yeshua, por el cual hemos entrado dentro de los pactos y nos has dado representación junto a nuestro pueblo Israel. Gracias, Eterno, porque aunque nos digan, aunque nos señalen, aunque se burlen de nosotros, nosotros confiamos en ti y en tu palabra y nos aferramos a ti, porque tú eres el dador de todo. Gracias por darnos a Mashiach Yeshua. Gracias por revelarnos tu bendita Torah. Gracias por tu presencia divina. Gracias por tu espíritu de santidad que cada día nos renueva, que cada día nos santifica, que cada día nos forma, nos pule para ser mejores personas delante de todos. Que toda esta experiencia espiritual que tengamos, que toda esta experiencia de la Torah que tengamos, la podamos reflejar con nuestro prójimo, amándolo como a nosotros mismos, ayudando al más desprotegido en todo momento. Gracias, Eterno, por tu palabra. Gracias por tu parashá. Gracias por lo que tú nos has revelado el día de hoy. Bendito eres y bendito es tu nombre por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con el permiso del rabino, que quiere mandar unos saludos. Está mandando saludos el rabino. Está ahí tras bastidores. Está allí dándonos todo eso. Y bueno, un saludo a Curitiba, Brasil, que han estado escribiendo. Bueno, me dicen aquí las personas que están del otro lado del teléfono, porque el teléfono está volteado y no puedo ver, pero me pasan a mí la seña. Bueno, una bendición para todos, y con el permiso del Raf, el permiso del cielo, me gustaría hacer esta bendición que está en Devarim, capítulo 6, una bendición arónica muy especial para todas las personas, para usted y su familia. Que la bendición del Eterno bendito sea, y por los méritos del Mashiach Yeshua esté sobre su vida y sus familias. Yevareje Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja veijuneja, Isa Adonai panaveleja veyasem leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom, Shalom, Shalom. Shabbat Shalom para todos. Una bendición muy especial y nos vemos en una próxima transmisión.